Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Quisiera hacer una división de lo que hemos escuchado en el Evangelio en 3 escenas para poder profundizar un poquito en la gran enseñanza que nos deja este texto. Primera escena, encontramos a un grupo de personas, sobre todo Pedro, que ha vivido la experiencia del cansancio, pero también del fracaso. Dice el relato del Evangelio que toda la noche habían trabajado duro en lo que Pedro sabía hacer muy bien. Él era pescador. Él sabía muy bien cómo hacer su trabajo. Sin embargo, toda la noche estuvieron trabajando para llevar el sustento a casa y había sido todo en vano. Estaban con las manos vacías. Imagínense esa experiencia. Ojalá nos pudiéramos meter en el corazón de Pedro y de sus compañeros. Toda la noche trabajando, el esfuerzo había sido grande y al final de la mañana, al final de la jornada de trabajo para ellos, estaban con las manos vacías, en la orilla y con las manos vacías, lavando el instrumento que ellos utilizaban, lavando las redes. Esa es la primera escena. Segunda escena, escuchamos que justo en esta experiencia de fracaso, de cansancio, pues de repente llega Jesús, está con un grupo numeroso de personas y Jesús le pide permiso a Pedro de subirse en su barca. Y bueno, yo no quiero pensar mal, pero seguramente que Pedro a lo mejor hasta se habrá molestado. Imaginen una persona que le ha ido mal, que está con esta experiencia de frustración, de fracaso, y de repente llega alguien y te dice: déjame subir a tu barca. A lo mejor Pedro ya quería irse a descansar y a desahogarse de esa experiencia, pero Jesús le dice: déjame subirte a tu barca. Y bueno, Pedro le da permiso. Jesús se aleja un poquito en la barca de la orilla para que pueda predicar y la gente lo escuche. Y empieza ahí a dirigir su palabra. Aquí empieza algo muy interesante. No sabemos en sí qué predicó Jesús, pero se sube a la barca para anunciar su palabra, para que todo el mundo lo escuchara. Los que estaban en la orilla, los que estaban más atrás, todo el mundo podía escucharlo ahí. Pero aquí también Jesús dirige su palabra ahora concretamente a Pedro y a los que están ahí en la barca y les dice
remen mar adentro y echen la red. Ojo, la palabra de Jesús empieza a redireccionar la vida de Pedro y de los que están ahí en la barca. Y justo en ese momento es que la suerte de Pedro empieza a cambiar. Remen mar adentro y echen la red otra vez, pero cuidado, porque aunque la palabra de Jesús quiere dar dirección a la vida de Pedro, a la barca de Pedro, Pedro encuentra una resistencia que es su propia lógica. ¿Escucharon cómo respondió Pedro? Señor, toda la noche lo hemos intentado y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Hay una resistencia, pero termina venciéndola y dice, por tu palabra voy a hacerle caso, voy a dirigir mi vida a lo que me has dicho, voy a tirar la red otra vez. Y es donde sucede todo esto. Me llama mucho la atención esta frase, remen mar adentro. Yo les compartí en alguna ocasión que uno de mis lugares favoritos cuando he podido ir a la Tierra Santa es Magdala. Y en Magdala hay una capilla que se llama Duc in altum, en latín remen mar adentro. Y se dice que es esta experiencia de lo que dice Jesús, remen mar adentro. ¿Qué significa remar mar adentro? Es la invitación de ir a lo más profundo de nosotros, a la experiencia de fracaso incluso, a descubrir nuestra miseria, remar mar adentro hasta el fondo, pero no para quedarnos con una culpa que no nos sirve de nada, sino para que ahí en nuestra miseria también alcancemos a ver la grandeza del Dios misericordioso que no le tiene miedo ni asco a nuestro pecado, pero que está ahí para levantarnos. Remen mar adentro. Pero esto no toda la multitud remó mar adentro. Eran unos cuantos, era Pedro y unos cuantos acompañantes los que se atrevieron a dar este paso, remar mar adentro. Y solamente en esta experiencia de ir al fondo, a lo más profundo, a eso que muchas veces nos da miedo, es cuando se logra dar el otro paso al que vamos a llegar ahora. Yo pensaba, ¿cuántas veces nos da miedo ir al fondo de nuestro ser? Y yo he escuchado muchas veces gente que alguna vez le he sugerido, oye, ¿por qué no pides ayuda? Se nota que traes un problema, ¿por qué no pides ayuda? No, es que no me gusta, no quiero recordar mi pasado, no quiero encontrarme con esos fracasos que he tenido, no quiero llorar. Bueno, cuidado, porque si no vamos mar adentro va a ser bien difícil dar el paso a la tercera escena. Y la tercera escena es la pesca abundante, una pesca desmedida. Le hicieron caso a Jesús, a pesar de que su lógica decía que no. Pero terminan sacando tantos peces que las dos barcas estaban a punto de hundirse. Y este es un signo de la vida en abundancia que trae cuando nosotros dejamos que nuestra vida la redireccione el Señor. Vamos a conseguir una pesca que solitos no podríamos conseguir, pero solamente cuando confiamos en su palabra y nos dirigimos a donde Él nos pide ir. Y entonces la vida se hace abundante. Es una desmesura. Y bueno, pero también esta experiencia le lleva a Pedro a reconocer su pequeñez, su miseria. ¿Escucharon cómo dijo Pedro? Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y Pedro tiene esta experiencia, se acuerda de su pecado, pero el Señor obviamente no lo iba a dejar ahí. Le dice, no temas Pedro, porque el que reconoce el pecado estando delante del Señor, pues esta misma experiencia te va a llevar, te va a lanzar a la misión. Muy parecido a lo que escuchamos en la primera lectura, el profeta nos habla de una experiencia que tuvo él en el templo, en el lugar sagrado, y él allí en el templo, Dios le permite tener una experiencia de la gloria de Dios. Y este profeta cuando ve la gloria de Dios, dice, ¿qué va a pasar conmigo? Soy una persona de labios impuros y vivo en una comunidad de gente con labios impuros. ¿Qué va a pasar conmigo? Tiene miedo también él. Y el ángel le lleva una brasa y le toca con ella sus labios y dice, queda puro. Esa es la experiencia de aquellos que reconociendo su pecado se encuentran frente a la misericordia de Dios. Algo sagrado le tocó, algo que viene del lugar sagrado del templo le ha redimido del pecado. Y en el Evangelio se nota, pues es Jesús el que hace esto. Es el encuentro con Él el que nos limpia de todo pecado y nos permite sentirnos abrazados por el Señor. También Pablo en la segunda lectura nos deja entrever esto. Es el proceso que lleva toda persona. Primero un encuentro con Dios, después la experiencia del pecado, pero también de la redención, y ahora viene el paso más importante, la misión. Desde ahora serás pescador de hombres. Esta frase de pescador de hombres es difícil de entender en nuestro contexto, porque bueno, lo poquito que sabemos de la pesca es que cuando un pescador lanza la red al mar es para sacar peces y
los peces se mueren, es para alimentarnos uno de estos animalitos. Pero el pescador de hombres es todo lo contrario, es lanzar la red para poder sacar a las personas vivas y llevarlas a una vida todavía más plena, la vida del reino. Así como el Señor llamó a Pedro y lo sacó del pecado, lo sacó de esa experiencia de una vida a la orilla, pues ahora lo manda pues de misionero y nos manda a todos nosotros también, ir como pescadores de hombres. Quisiera concluir con unas preguntas que nos ayuden pues a profundizar esta palabra. Primero, ¿quién de nosotros no se ha sentido más de una vez así como Pedro estaba? Con experiencia de cansancio, a veces sentimos que hacemos muchas cosas, pero nos vemos con las manos vacías. A lo mejor me he cuidado mucho mi salud y estoy enfermo. A lo mejor he tratado de servir a Dios y me llegan problemas y dificultades. A lo mejor tanto lucho por amar a la gente que tengo a mi lado y no veo una respuesta. Y a veces nos podemos sentir así, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero con las manos vacías. Es una experiencia que nos puede pasar a todos, pero saben, lo más importante es, ¿también nosotros dejamos a Jesús que se suba a nuestra barca o lo dejamos a la orilla? Porque el Señor quiere entrar también a nuestra barca, se quiere subir con nosotros, pero a veces nos conformamos, ya fui a misa, escucho la palabra, pero lo dejas que se suba a tu barca. Y lo más importante, ¿dejas que la palabra de Dios redireccione tu vida o caes en la tentación que quería llegarle a Pedro de vivir de acuerdo a tu propia lógica? Porque si queremos salir de esas situaciones de fracaso, de cansancio, necesitamos dejarle que se suba a nuestra barca, pero también necesitamos dejar que nos diga él dónde tirar la red, dónde vamos a ir a tirar la red. Y la otra, somos conscientes como Pedro de nuestra culpa, pero a la vez encontramos en la misericordia de Dios la salvación de toda indignidad y de todo fracaso, porque eso también es necesario, reconocer nuestra miseria, pero no nada más quedarnos con eso, también reconocer la misericordia de Dios, que nos perdona, que nos saca de ahí, y sobre todo que nos dice, ahora tú también ven y conviértete en pescador de hombres. Hoy hay muchos ancianitos, jóvenes, niños, adultos, hay muchos hombres y mujeres que necesitan que nosotros los pesquemos, pero solamente cuando hemos pasado por este proceso, por esta experiencia, podemos nosotros tirar la red y rescatar a tanta gente que está perdida en el mar del mundo, que nos envuelve, que nos ahoga y que necesitan que nosotros que creemos en Cristo seamos los nuevos pescadores, que los rescatemos pues de esa situación y les ayudemos a tener una vida en abundancia. Pues que el Señor nos conceda a todos esa gracia de colaborar con Él y de hacernos como Pedro, como los demás, pescadores de hombres. Que así sea.